Saludos y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde usted quiera que esté viendo la cápsula financiera este lunes. Es para nosotros un placer saludarle. Gracias por ser parte de la comunidad que le interesa pues informarse de manera segura, de manera profesional, con la voz de los expertos, con Vidal Villalobos y la información más certera de las finanzas de Costa Rica y el mundo. Don Vidal, bienvenido y feliz inicio de semana. Muchísimas gracias, Jonathan, y muchísimas gracias a todas las personas que nos honran con su sintonía. Esperamos que tengan una espectacular semana llena de bendiciones, de salud, de bienestar, de felicidad, de alegría. Don Vidal, el fin de semana estuvo tranquilo, hubo anuncios como ya suelen suceder el viernes en la tarde y el sábado, o empezamos la semana con las expectativas de los movimientos coyunturales propios del Mundial de Fútbol. Bueno, una mezcla de todas esas cosas, mi estimado Jonathan. En efecto, el mercado incluso ya se está poniendo como en tono de mundial. Ya dentro de poquitísimos días vamos a estar viendo el partido inaugural allá en México. Y ya algunas de las mesas en Nueva York no solamente tienen el tema de las acciones y de los bonos, sino también de las apuestas, que allá es muy común en los Estados Unidos. Así que ya se está sintiendo un ambiente diferente, pero dentro de lo que regularmente nosotros tocamos, puedo contarle que lamentablemente el fin de semana hubo un ataque de Irán a la parte norte de Israel y los Estados Unidos también han dado respuesta a eso. Así que nos alejamos eventualmente de un potencial acuerdo. Y bueno, apenas estamos empezando la jornada de hoy lunes, los mercados apenas están calentando y tendremos que esperar a ver cómo cuaja esa noticia que en las últimas 2 semanas prácticamente nos habíamos alejado un poco de los titulares de la guerra y nos habíamos concentrado en el tema de la economía. Pero por lo pronto tendremos entonces que esperar a que se asienten esas aguas, que fue domingo a mediodía y en la tarde, en que empezábamos a ver esos titulares en prensa acerca de ese intercambio de fuego. Vidal, ese escenario dentro de lo que estás diciendo de alto al fuego, que seguimos sin entender el concepto en la práctica porque no es lo que está sucediendo, ¿afecta o está afectando o crees que va a afectar el mercado del petróleo o las expectativas del mercado en función de lo que estaba sucediendo, por lo menos acá en el país, en un aumento del tipo de cambio en Estados Unidos, en lo que son las métricas de los mercados que estaban siendo pues propensos a ver otras alternativas y no poner todos los huevos en la misma canasta? ¿Cómo puede afectar esto que sucedió? Das en el clavo cuando hablamos de expectativas, porque los mercados se mueven por las fuerzas normales de oferta y demanda, pero ya hemos conversado en anteriores entregas que las expectativas tienen una fuerza muy importante en economía. La expectativa que tenía el mercado es que efectivamente se iba a lograr un acuerdo y que eso iba a permitir que el precio del petróleo bajara de las cotizaciones con las que cerramos la semana anterior, cerca de $90 el barril WTI, y que eso de alguna manera ayudara a que bajara la presión inflacionaria y le abriera eventualmente una oportunidad a la Reserva Federal, quizás hacia finales del año, de distensar la política monetaria, que es lo mismo bajar la tasa de interés y de esa manera impulsar el mercado. Pero cambian las expectativas y de mantenerse durante más tiempo, que ya se cumplieron 100 días básicamente del conflicto. Entonces, la expectativa es que más bien esto se va a mantener más tiempo, generaría presiones no solamente en la inflación, sino que en tasas de interés y también en el dinamismo, en el crecimiento de todas las economías, incluyendo la nuestra. Por supuesto que también, y de eso vamos a conversar ahora dentro de unos minutos, en el mercado costarricense se cuela el asunto del tipo de cambio. Yo quiero contarles que la semana anterior tuvimos un desempeño importante durante la semana, aunque el viernes tuvimos caídas
ya se olía algo acerca de este tema. Y los temas que eclipsaron el comportamiento del viernes fue, como recordarán, en las entregas anteriores habíamos dicho que Broadcom dio unos resultados, fueron positivos, pero decepcionantes para el mercado, y eso empezó a traerse abajo a todas las tecnológicas. También salió el reporte de empleo, salió mejor de lo esperado. ¿Qué significa eso? Parece que es una buena noticia porque hay empleo. Sí, pero el mercado estaba esperando un deterioro en el empleo para que le diera la oportunidad a la Reserva Federal de, eh, de bajar las tasas de interés. Hay una rotación importante de los portafolios. La gente se está moviendo de las tecnológicas hacia otro tipo de acciones. Y hay un detalle también que no es menor. Para esta semana esperamos el debut de la empresa de Elon Musk, SpaceX. Se espera que sea una colocación parcial de acciones, no las vende todas, él se queda con el 85% del poder de voto. Entonces vende una parte de la empresa, pero espera recoger 70,000 millones de dólares. Y aquí hay un detalle importante. ¿A cuánto la acción, Vidal? ¿Perdón? ¿A cuánto puede estar la acción? Todavía hay estimaciones de $135 la acción, sin embargo, la presión que pueda generar el mercado la puede llevar hacia arriba o hacia abajo. Hay puntos encontrados. El tema es que hay algunos analistas ya muy calificados que están diciendo que la valoración está excesiva. Y eso podría traer al traste al IPO, que es como se llama esta oferta pública inicial. Así que es un poco prematuro esperar. Muy probablemente antes de el lanzamiento, Elon Musk hace una apuesta y dice, quiero tanto por acción. Así que mejor esperemos ese dato. Por lo pronto también, el recorte que se dio el viernes, algunos analistas hoy temprano lo están asociando a que la gente tiene que hacer campo en el portafolio. Vea qué interesante. Y para hacer campo en el portafolio venden acciones. No necesariamente venden las acciones de Procter & Gamble o de Amazon, sino que le hacen campo, como es una empresa de tecnología, le hacen campo en tecnología. Entonces, por eso es que se están vendiendo de alguna manera las empresas de tecnología. Y aquí le apuestan a las 3 áreas importantes que tiene la empresa. Lanzamientos espaciales, el cúmulo de satélites dándole vuelta al planeta que es Starlink y el desarrollo de la inteligencia artificial. Qué importante ese detalle de que las carteras estén ajustando a lo interno del segmento, porque habría quien pueda decir que otros segmentos económicos pueden verse lesionados por esta incursión de Elon Musk, pero es muy interesante el que sea propiamente el barrio tecnológico el que se está reacomodando. Están haciendo las parcelas más pequeñas con el mismo queque. Así es, y la semana pasada les traíamos un comentario importante porque otras empresas de tecnología siguen brillando, pero no Broadcom. Entonces, todos los animales de la granja son iguales, pero no todos, ¿verdad? Sí. Para la semana tenemos mañana martes 9 de junio, ventas de vivienda de segunda mano. El miércoles tenemos un dato importante que es el dato de inflación al consumo, inventarios de petróleo crudo. Y luego el jueves cerramos con el indicador de inflación, pero a los productores. Y bueno, la semana finalmente cerró con una pérdida del 2% en el S&P 500. Tenía 10 semanas de venir creciendo y esta es la primera semana negativa. Y el jueves el S&P había alcanzado un máximo histórico. El Nasdaq se desplomó un 4.7 porque es de tecnológicas y el Dow tuvo un ligero descenso. Estos datos ponen en predicamento la próxima decisión de la Reserva Federal. La pregunta no es si la economía resiste el impacto de la guerra en Irán, porque ya tenemos 100 días de estarlo aguantando, sino si esa fortaleza va a terminar retrasando la decisión de la Fed que muchos empresarios estaban esperando.
pero campo también se está haciendo en los portafolios en otros activos. Hay una caída importante en el Bitcoin, Jonathan, y también en el oro. Así que estaríamos esperando específicamente estos reacomodos en el mercado. Si te parece, nos vamos a la nota local en los minutos que nos hacen falta. Vamos de una vez. Bien, el viernes conocimos el resultado del índice de precios del consumo con cierre a mayo, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En este programa habíamos mencionado que para mayo esperábamos inflación mensual, porque habían existido incrementos en el precio de las gasolinas y durante mayo el tipo de cambio estuvo relativamente estable, más bien el de venta creció 2 colones. Entonces les habíamos dicho, va a haber inflación positiva en el mes. El mes salió con 0,27% de inflación, lo que provoca que la acumulada que va de enero a mayo se quede en menos 0,62%, pero que el dato que regularmente nosotros utilizamos en análisis es la interanual, o sea, 12 meses acumulados, los que van de junio de 2025 a mayo del 2026, y ahí nos quedamos todavía en menos 0,97. Por supuesto que si nos vamos a revisar qué fue lo que creció, la gasolina creció un 15% y le agrega al indicador de la inflación 0,57. El diésel creció un 25.71, le agrega 0,11 a la inflación. Y el boleto aéreo 13.25 con 0,07. Básicamente, vea, todas estas cosas junto con transporte en autobús tiene que ver con el conflicto. Ya lo habíamos previsto, pero hay productos como el tomate que bajaron bastante, casi un 30%. Los automóviles bajan por la estabilidad en el tipo de cambio. Papa, huevos, vainica. Y entonces al final, estos se combinaron para que el incremento fuera de 0,27, como acabamos de mencionar. Si nos queremos comprar el compromiso precisamente con las personas que nos escuchan de hacer pronósticos y análisis, me atrevería a hacer lo siguiente. El próximo mes que vamos a tener la inflación de junio, tenemos que quitar el mes de junio del año anterior y agregar junio de este año. Pero me parece, Jonathan, que el precio del petróleo ha estado relativamente estable si tomo en cuenta el cierre de mayo y junio. Entonces, por ahí podríamos no tener eventualmente algún impacto, pero también ha estado estable el tipo de cambio. De tal manera que estoy asumiendo que hay un empate de esas fuerzas y que en junio no tendríamos inflación. Ese sería el escenario base de este análisis. Si tomo julio, agosto, septiembre, que son datos históricos, julio, por ejemplo, tuvo una inflación negativa de menos 0,52, agosto de 0,21, etcétera, etcétera. Y me lo traigo hasta este último dato que acabamos de presentar de mayo con 0,27, pero junio no le agrego nada. Quedamos en lo mismo, quedamos en un 1% negativo de inflación interanual. A partir de eso podemos hacer algunos escenarios. Bueno, ¿y qué pasa si en junio llegáramos a tener una inflación parecida a la de mayo de 0,25? Seguimos estando aún en terreno negativo de menos 0,75. ¿Y qué es esto importante? Porque recordarán ustedes que el Banco Central había hecho un pronóstico de que la inflación estaría en el rango meta, o sea, por encima de un 2% positivo a finales del año. Pero en la última decisión del 21 de mayo pasado, la Junta Directiva del Banco Central cambió la redacción y dijo: estaremos cerca. Sí, porque vamos a estar todavía con una inflación muy baja de acuerdo con estos pronósticos. Perfecto, mi buen amigo Vidal Villalobos, con esta parte y este análisis, esa proyección de lo que puede ser el movimiento, los indicadores acá en Costa Rica, pues finalizamos la cápsula financiera el día de hoy. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias a todas las personas. Que tengan una bendecida semana y recuerden, desde el fondo del corazón, un abrazo de colección.